conversaciones en Coup d'Etat. Yo le agradezco esta mañana que nos acompaña en la cabina de Coup d'Etat al señor Francisco González, con el cual vamos a platicar un tema que no está de moda, porque es algo que no se puede poner de moda, sino que al final de cuentas lleva mucho tiempo dando vueltas y de pronto muchos se sienten sorprendidos por una verdad que estaba desde hace bastante tiempo atrás. Señor González, buenos días, es un gusto tenerlo aquí en RMX. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Es un honor para mí que me den la oportunidad de hablar de esa verdad que estuvo oculta muchos años, desgraciadamente, y que es necesario pues advertir a los jóvenes sobre todo del peligro que corren de caer en las garras de esas instituciones o grupos que buscan poder y que seducen a la juventud con grandes ideales o con grandes aparentes metas de beneficencia o de servicio a la sociedad. Bueno, más que de organizaciones, de gente que utiliza organizaciones para sus motivos, ¿no? La organización tal cual puede ser que tenga ideales buenos, pero por el otro lado pues tiene estos grandísimos y gravísimos problemas de quienes las representan, ¿no? Así es, generalmente una asociación de estas pues no nace de la nada, ni nace ya del grupo, nace de un líder que tiene sus metas, que tiene sus objetivos, y que esos objetivos no pueden ser muy sanos, pero él se encarga de hacerlos parecer completamente aceptables y buenos. Muy bien. Platíquenos un poco, porque de lo que estamos hablando es del padre Maciel, por supuesto. Entonces estamos hablando de la utilización que hizo de los legionarios el padre Maciel para sus fines. Platíquenos un poco su experiencia, don Francisco. Pues mira, mi experiencia tiene muchos aspectos desde los cuales se puede observar, y todos ellos pues enseñan algo. Queriendo yo como prevenir a la juventud de Guadalajara, de México, acerca de ese peligro de caer en ilusionismos que pueden tener incluso un carácter de tipo religioso, pues yo quisiera decir, por ejemplo, que cuando a mí me llamaron, según eso, a la Legión, las personas encargadas del reclutamiento vocacional no se presentaban como representantes de la iglesia para llevar gente, para llevar muchachos a un seminario, sino que decían que ellos tenían un colegio en donde podíamos nosotros estudiar cualquier carrera que nosotros quisiéramos, ya sea de medicina, de arquitectura, de ingeniería, y que solo después de que nosotros lo recibiéramos podríamos decidir si así lo queríamos para seguir adelante con la carrera del sacerdocio. Como tú ves, ahí ya había un primer fraude, porque efectivamente aquello era un seminario y no un colegio. Sí, claro. Si a mí me hubieran dicho que era un seminario, nunca hubiera ido, porque yo no quería ser sacerdote. Pero con la idea de que era un seminario precioso, porque nos enseñaron un álbum con unas fotografías fabulosas, donde había lago artificial, piscina, jardines, teatro, en fin, todo lo que tú te puedas imaginar de atractivo para un muchacho, boliche, frontón, campos de fútbol, y que además se nos prometía estudiar, llegar a estudiar en las mejores universidades del mundo, como efectivamente después fue, pero que todo aquello era para simplemente formarnos a nosotros y hacer de nosotros personas útiles para la sociedad, no precisamente sacerdotes. Esa fue la primera engañifa
que para mí fue todo el tiempo una carga, porque yo siempre estuve sintiendo que no era mi vocación. Pero después que llegas al seminario te empiezan a lavar el cerebro, te empiezan a meter miedo de que si dejas la vocación, pues te sales del camino de la gracia y te puedes ir al infierno. Y además, pues te empiezan a presionar con la cuestión de que las almas, se van a condenar muchas almas si tú te vas. Y además, lo verdaderamente importante es que tú no te puedes salir sin el consentimiento y la aprobación de tus superiores. Ahí es donde te ponen el candado. Don Francisco, esta orden de la que me está hablando, ¿son los legionarios? Exactamente, los legionarios de Cristo. En los legionarios a usted le pidieron que primero le pusieron Shangri-La, según tengo entendido, un lugar hermoso para ser seminarista, en donde usted tenía que cursar el seminario para después de eso poder aplicar para alguna carrera, como podría ser medicina. Y... No, al contrario. Primero podía estudiar una carrera, la que yo quisiera, y luego aplicar al seminario. Ajá. Era lo contrario. Pero no se podía salir a menos de que sus superiores lo autorizaran. Sí, porque ya cuando llegamos al seminario ya nos dijeron que sí era un seminario, pero que allí estábamos porque la iglesia nos había llamado, y si había un llamado externo de la iglesia y Cristo nos podía llamar con cualquier motivación o con cualquier pretexto, pues ya estábamos allí llamados por la iglesia. Y entonces empezaban a convencernos de que sí teníamos vocación. Ya estando perdón, los motivos que nos daban para decir que teníamos vocación era el llamado externo de la iglesia, ya estábamos allí por el pretexto que fuera. Segundo, el que nosotros fuéramos unas personas equilibradas, que no fuéramos muy sentimentales, que fuéramos, digamos, no tuviéramos desórdenes mentales. El tercero era que tuviéramos las cualidades suficientes para estudiar todos los estudios que teníamos que hacer para llegar a ser sacerdotes. Y el cuarto, el que no fuéramos muy feos ni muy deformes, porque entonces eso también era un impedimento para poder ser sacerdote. ¿Y ese último por qué? Pues... Bueno, de suyo en el derecho canónico existe que el sacerdote no puede ser una persona deforme, porque eso causaría un impedimento para que la gente se acercara a la iglesia o al sacerdote y le tuviera confianza. Caray, no sabía yo. Eso viene hasta desde el Antiguo Testamento, en donde los sacerdotes no podían ser lisiados, ni tuertos, ni tener alguna deformación física. Entonces ahí la iglesia se basa en el Antiguo Testamento. Muy interesante. Pero disculpe que vayamos un poco más rápido, don Francisco, pero el tiempo se nos agota. Usted entra al seminario. ¿Qué pasa en el seminario? En el seminario yo me paso la primera semana llorando porque me doy cuenta que era un seminario y yo no quería ir a un seminario. Pero nadie me hace caso. Y luego vienen las vacaciones, nos vamos a Pátzcuaro, allá me divierto mucho, hay excursiones, hay juegos, hay toda una serie de actividades atractivas en donde se me olvida que estoy en un seminario. Volvemos acá y entonces ya los superiores empiezan a tener una relación de mayor cercanía conmigo, que para decirlo brevemente termina también en abuso sexual del rector, pero yo lo considero como una muestra de afecto, de cariño especial hacia mí, que me ata, porque como soy tan querido del rector y me da mis privilegios porque me lleva con familias, me lleva a desayunos especiales.